Hola, ¿cómo están? En este segundo video de Google Sheets vamos a terminar de ver una partecita que tiene que ver con la parte de formatos y luego vamos a ver los cálculos matemáticos más básicos. Comencemos entonces. Bien, retomando nuestra planilla, vamos a agregar una nueva hoja, la hoja 2, y aquí vamos a pegar unos datos para ya trabajar sobre ellos. Vamos a checar un poquitito el tamaño para que puedan ver completo. Vamos, antes de comenzar a ver el resto de los formatos, vamos a hacer algo que se denomina llenado de series, ¿sí? O llenado rápido. Entonces vamos a asignar un número al vendedor. Ese número al vendedor puede ser, por ejemplo, un número que sea, qué sé yo, B001 y que aumente, por ejemplo, de 1 en 1. Entonces el siguiente va a ser B002. Y si después quiero llenar, en este caso los vendedores se repiten en esta plantilla, pero no importa, si fueran distintos los vendedores y yo quiero llenar con los números de los vendedores, yo puedo marcar el primero y el segundo, venirme a la esquinita que cambia la forma de la flecha y estiro. Y de esa manera hago un llenado rápido con números que van incrementándose de 1 en 1. ¿Por qué tuve que poner dos valores, el 1 y el 2? Porque si yo hubiera tomado desde acá y hubiera arrastrado, me habría llenado todo con números 1. Bien, entonces cada vez que nosotros necesitemos hacer un tipo de numeración, debemos indicar el incremento que queremos que tengan las dos primeras celdas y en base a eso ya podemos estirar. Este llenado rápido, llenado de serie, se puede hacer con otros valores también, como por ejemplo los días de las semanas. Si yo escribo, por ejemplo, miércoles, tomo miércoles y arrastro hacia abajo, va a continuar llenando con los días de la semana. ¿Sí? Puede empezar en cualquier día y se repiten en el mismo orden. Podemos hacer lo mismo con los meses, entonces si tomamos ahora noviembre y arrastro hacia abajo, sucede lo mismo. Y se sigue repitiendo. Lo podemos hacer también con los días y con los meses abreviados. Lo podemos hacer vertical y lo podemos hacer horizontal. Podemos hacerlo con la fecha. Por ejemplo, si yo pongo 5 del 11 del 2024 y ahora estiro, me va a llenar con fechas, ¿sí? Y si no quisiera llenar todos los días, sino que me gustaría saber, bueno, por ejemplo, todos los miércoles de aquí hasta diciembre. Entonces tenemos 6 del 11 del 2024. Y el próximo es el día 13. 13 del 11 del 2024. Tomo los dos, marco y arrastro y me va a dar todos los días miércoles de aquí hasta el 15 de enero, hasta donde yo quiera. Podemos hacer lo mismo con las horas. Con las horas podemos indicar la primera, por ejemplo, 8, le puedo indicar 8:15 si quiero. Marco, arrastro y va a llenar cada 15 minutos, lo podemos hacer cada media hora, cada una hora, el incremento que nosotros decimos. Entonces, de esa manera podemos completar celdas con lo que se denomina llenado de series o llenado rápido. Vamos a continuar ahora con formato, ¿sí? Por ejemplo, el precio unitario, a mí me gustaría que aparezca con moneda. Entonces, acá podemos seleccionar estos valores y podemos trabajar directamente de acá y darle formato moneda o directamente nos vamos a formato número y acá tengo varias opciones. Este sería, por ejemplo, moneda. Y ahí nos pone el signo pesos y nos agrega 2 decimales, pero podemos personalizar, por ejemplo, acá el número, le puedo decir, en moneda
puedo elegir decirle redondeado, entonces de esa manera no me pone los decimales. También podemos elegir el otro que se llama contabilidad, ¿sí? Que es parecido al moneda, nada más que pone el signo pesos más separado, me agrega 2 decimales y me permite, cuando los valores sean negativos, lo va a colocar en rojo. Entonces, de esta manera puedo ir dando distintos formatos. Acá también tengo para aumentar o disminuir decimales. Si yo reduzco decimales, los puedo sacar desde acá, ¿sí? Y en el caso de que fuera una operación matemática que me da decimales, también puedo hacer un redondeo de decimales desde acá. Otro de los formatos que puedo modificar es la fecha, ¿sí? Si bien ya tengo aplicado un formato de fecha, si yo me vengo acá, puedo elegir fecha o puedo venirme a la parte que dice fecha y hora personalizadas, como también dice moneda personalizada. Si yo me vengo a fecha y hora personalizadas, yo puedo elegir acá algún formato distinto. Por ejemplo, me gustaría ese formato, ¿sí? Le voy a agregar día con un 0 a la izquierda, mes y aplico, ¿sí? Y de esa manera me queda el formato. Entonces, no solamente puedo aplicar los formatos que ya están establecidos, sino que puedo modificar y dar el formato que yo quiera. Si ustedes se fijan, dentro de la parte de formato, número, ¿sí? También existe un formato porcentaje. En realidad, cuando yo le aplique un formato porcentaje, lo que va a hacer es multiplicar el número que tenga en la celda por 100. El científico para que lo exprese con un exponente. Todo esto tiene que ver con moneda, contabilidad, fecha y hora. Y después puedo ir, por ejemplo, a formato de número personalizado también, donde puedo definir la cantidad de decimales, si quiero que haya separador de miles, etc. Entonces, con eso estamos dando formato a las celdas. Bien, lo que vamos a ver ahora son las operaciones básicas. Nosotros tenemos como operaciones básicas dentro del Excel la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, para la suma podemos utilizar una función que podemos aplicar o bien podemos hacer suma de celdas. Si las celdas no están puestas todas continuas, yo puedo hacer una suma de celdas todas separadas. En el caso que yo quiera hacer una suma de celdas todas separadas, ¿sí? Yo voy a dejar el cursor donde quiero que aparezca el resultado y para indicarle al Excel, en este caso a la planilla, que lo que voy a hacer es insertar una fórmula, voy a empezar con el signo igual y eso ya sabe que va a venir una operación. Y en este caso ya me empieza a sugerir qué tipo de operación quiero hacer. Si no quiero hacerle caso a la sugerencia, la puedo cerrar y lo que voy a hacer es ir, bueno, voy a sumar todas las de Pedro. Entonces voy a hacer esa, voy a poner el signo más, voy a hacer esa. Fíjense que estoy haciendo clic sobre la celda. Estamos trabajando lo que se dice por referencia. No estoy trabajando con el número, estoy trabajando con el contenido de la celda. Vamos a buscar otra de Pedro. Tiki, tiki, y me queda una más. Y Pedro, ¿sí? Le doy Enter y me da el resultado. Cuando yo marque acá, fíjense, en la barra de fórmulas me dice cuáles son las celdas que ha sumado, ¿sí? Ahí me las marca. Y si yo modificara algo, por ejemplo, quiero modificar esto, no es 140, sino que es 84.000, ¿sí? Cuando yo dé Enter, van a ver que ese 336 se modifica. ¿Sí? Se modificó. Creo que le agregué un 0 más. Ahí está. Enter. Y se modifica. Entonces, esta es la idea. ¿Cómo debo trabajar para que la fórmula esté bien aplicada? Porque si ustedes se fijan, yo puedo hacer igual 1 más 2. Me va a dar 3, pero no tiene ningún tipo de sentido que yo utilice la planilla de esta manera. No está bien utilizada así. La idea no es que yo haga esto, sino que directamente tome como referencia las celdas para que de esa manera, si el valor de la celda varía, también me varía el resultado. Bien, si lo que yo quisiera sumar ahora es todas, no solo las de Pedro, sino quiero sumar todas esas ventas o esos precios, yo puedo hacer igual suma
abro paréntesis y marco lo que se denomina rango o todo el conjunto de celdas que quiero sumar. Cierro paréntesis, doy Enter y me devuelve la suma. En este caso no tengo nada para autocompletar, así que cierro acá y ahí me devuelve el resultado de esa suma, ¿sí? Bien. Si tuviera más valores, yo podría estirar o copiar la fórmula. Para la resta, el operador que se utiliza es el signo menos. Supongamos que yo quiero calcular acá un descuento. A todo le voy a aplicar un descuento del 5%. Yo puedo hacer este cálculo así. Igual el precio unitario por, y voy a escribir 5%. Y doy Enter. Ahí sí quiero autocompletar. Entonces le doy clic al tilde y me autocompleta. Entonces, ¿cuál sería el descuento para este, el 5% para este? Es este valor que tengo acá. Fíjense que acá es F6, acá es F7, o sea que cuando yo autocompleté, automáticamente me hizo los cálculos para el resto. Y acá lo que puedo hacer es hacer esta suma así. Estiro hacia el costado y acá lo que tengo es la suma de todos los descuentos. Bien. Entonces, ¿qué sería el subtotal? Y el subtotal sería el precio unitario menos el descuento. Entonces vamos a hacer igual este valor menos este valor. ¿Sí? No existe una función resta. ¿Por qué? Porque no puedo restar un conjunto entero de valores, sino que a un valor le puedo restar otro. Por lo tanto, simplemente existe el operador. También le digo que autocomplete. Y si ahora ustedes se fijan, van a ver que acá he hecho F5 menos G5, F6 menos G6, F7 menos G7 y así sucesivamente. Entonces tengo el subtotal. Entonces hemos hecho una suma, hemos hecho un producto y hemos hecho una resta. Ahora, supongamos que el IVA va a ser del 21% y lo voy a escribir aparte, ¿sí? Entonces, supongamos que ese 21% es un 21% que es cambiante. Entonces, lo que yo quiero es no incluirlo como incluimos acá en el descuento, el porcentaje en la fórmula, sino tomarlo acá. Entonces voy a hacer, a ese subtotal le voy a calcular el 21%. Entonces vamos a hacer igual esto multiplicado por esto. El problema acá, ¿sí? Es que si yo lo dejo así y doy Enter, fíjense que cuando me muestra autocompletar, me da todo cero o me da errores. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando una celda que después hacia abajo no va a haber un 21%, sino que voy a tener texto, voy a tener un valor mucho más grande. Entonces no la quiero autocompletar y no la puedo estirar, ¿sí? Porque cuando estire la referencia lo voy a perder. Acá lo que yo necesitaría es que cada vez que yo multiplique por I3, que es donde está el 21%, esta celda se quede fija y no se mueva. Entonces eso se denomina dar valor absoluto. ¿Cómo se da valor absoluto? De la siguiente manera. Entonces, al subtotal lo voy a multiplicar por esta celda y cuando marque esa celda le vamos a dar valor absoluto con F4. Los que tienen una compu de escritorio directamente van a teclear el F4 que tienen en el teclado y los que tengan una notebook van a tener que fijarse si ese F4 se accede con la tecla función. Y cuando ustedes hacen función F4 o directamente F4, aparece un signo pesos delante de la letra y un signo pesos delante del número. Eso significa que estoy dejando fija la celda I3. Y ahora sí, si yo arrastro hacia abajo, hasta acá, me calcula el IVA, ¿sí? El 21%. Y ustedes me dirán, ¿por qué lo hizo así y no lo hice como está acá? ¿Sí? ¿Son válidas las dos? Sí, son válidas. Pero si este porcentaje, un porcentaje que va a variar, y ese 21% deja de ser 21 y pasa a ser un 18, por ejemplo, yo lo tengo que cambiar en todos lados. Directamente pongo acá 18%, le doy Enter, ¿sí? Y calcula el 18%. Si después ese 18 pasa a ser un 10%, marco el 10%, ¿sí?
Entonces, no hace falta que yo esté modificando permanentemente. Entonces, lo vamos a dejar en 21 nuevamente. Esto le vamos a poner formato moneda todo. Lo mismo acá. Bien, y esta suma que yo tengo, perdón, acá no está esta suma que yo tengo acá, la puedo arrastrar a estos dos también. ¿Sí? Entonces ahí tengo la suma de H5 hasta H21 y acá tengo la de I5 hasta I21. ¿Y qué será nuestro total? Y bueno, ahora va a ser igual a este subtotal más, porque se le incrementa el IVA, y ahora sí le digo que lo copie hacia abajo, y ahí tengo el resultado de todas las celdas, ¿sí? Entonces, hemos resuelto esta parte con solo operaciones matemáticas simples, agregando un plus, que es este de el fijar la celda o darle valor absoluto a una celda. En la próxima, o en el próximo video, perdón, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar otro tipo de funciones que ya vienen agregadas dentro de la planilla de CAD.